Seguramente ya escuchaste hablar de los agentes de inteligencia artificial. Es un término súper marketinero, hoy en día está en boca de todos. Los CEOs de las empresas más importantes del mundo dicen que es el futuro de la humanidad, que dentro de algunos años no van a haber empleados, sino agentes de inteligencia artificial, que cada uno de nosotros vamos a disponer de 5, 10, 15 agentes que van a hacer todas nuestras tareas y va a hacer nuestra vida mucho más fácil. Pero de lo que también estoy casi seguro es que si te pido que me des una definición de agente de inteligencia artificial, no vas a poder. Y quédate tranquilo o tranquila que yo tampoco, y la realidad es que probablemente el 90-95% de personas que trabajan con agentes de inteligencia artificial tampoco pueden. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algo que parece que viene a cambiar el mundo y pareciera que viene a reemplazar nuestro trabajo ni siquiera tiene una definición concreta? Bueno, la realidad es que tiene mucho que ver con la naturaleza propia de lo que es un agente de inteligencia artificial. El objetivo de este video es que veamos un poco más en profundidad qué es un agente de inteligencia artificial, para qué sirve, si existe algo como una definición de agente de inteligencia artificial. Pero la realidad, y te lo anticipo desde ahora, es que no existe un consenso total o una definición muy específica de lo que es. Normalmente se suele hablar mucho de lo que es un espectro. ¿Y qué es lo que hay en cada una de las puntas de este espectro? Bueno, principalmente lo que medimos o lo que estamos evaluando es la autonomía del sistema. Cuanto más nos acerquemos a un extremo, más forma de agente tiene ese sistema. Cuanto más nos acerquemos al otro extremo, menos forma de agente tiene ese sistema. Los yankees, los ingleses, lo tratan como algo agentic. Ese es el término que tal vez hayan escuchado o van a seguir escuchando en este momento. Entonces, a continuación quiero mostrarles una de las clases en la cual estuvimos tratando de entender un poco mejor qué es un agente de inteligencia artificial, cuáles son aquellos consensos a los que algunas empresas o instituciones muy grandes dedicadas a esto pueden llegar, pueden tratar de acercarse un poco, pero la realidad es que ya están presentes y van a estar muchísimo más presentes de acá en los próximos años, así que los invito a quedarse y vamos a empezar a profundizar un poco mejor sobre todas aquellas cuestiones importantes. Así que a continuación vamos a la pantalla que les muestro. Bien, y ahora sí pasamos a la segunda parte, la explicación más teórica de lo que es esta clase, que es el tema de los agentes de inteligencia artificial y los sistemas RAG. Bien, acá estuvimos conversando de una cuestión importantísima, principalmente esto que tenemos en verde acá. Yo les comentaba, y como pueden ver acá en la definición, que un agente de inteligencia artificial es un sistema que percibe su entorno, procesa información y toma decisiones para ejecutar tareas de forma autónoma. Y yo me frené y hago mucho énfasis en esta última cuestión de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma, porque es realmente la característica distintiva de lo que es un agente de inteligencia artificial. Como les comentaba antes, prácticamente todos los sistemas, sea digamos, literalmente cualquier tipo de sistema, por lo menos en el entorno digital, percibe su entorno, es decir, que tiene capacidad de percibir distintas señales, de intercomunicarse con el entorno, por así decirlo, a partir de determinados inputs que va recibiendo. Va a procesar esa información, es decir, va a trabajar dentro de sí con esa información que está recibiendo, sea a través de un tipeo del teclado, sea a través de un micrófono, es decir, que su input es audio, sea a través de una cámara, es decir, que su input es un video. Principalmente, por ejemplo, las computadoras, el principal input que tiene es el movimiento del mouse y cuando nosotros tipeamos en el teclado. Va a procesar toda esa información y a partir de allí nos va a devolver una respuesta. Eso es lo que es un sistema. ¿Cuál es la gran diferencia entre un sistema tradicional y un agente de inteligencia artificial? Bueno, que justamente va a percibir su entorno, va a procesar esa información y lo que va a hacer es tomar decisiones de forma autónoma. Es decir, así como nosotros, como personas, tomamos decisiones en relación a lo que percibimos en nuestro entorno, un agente de inteligencia artificial va a hacer exactamente lo mismo. Nada más que en este caso su input van a ser, digamos, datos, va a ser información codificada, cosa que en nuestro caso como humanos no lo es. Normalmente, por ejemplo, tenemos el input de la vista, el input de los oídos y demás. Procesamos esa información y tomamos una decisión y ejecutamos algo. Es decir, por ejemplo, si yo veo que, no sé, viene un auto hacia mí, yo estoy viendo ese auto, proceso esa información, tomo la decisión de moverme y efectivamente hago que mis piernas se muevan para esquivar ese auto. Bueno, un agente de inteligencia artificial hace algo muy similar.
va a procesar esa información que recibió del entorno y va a tomar una decisión y ejecutar una tarea respecto a esa información que le acaba de llegar y obviamente respecto a las instrucciones que tenga ese agente de inteligencia artificial. Porque claro, nosotros como personas entendemos que si viene un auto hacia adelante nos tenemos que mover porque efectivamente nos puede hacer muy mal. Pero en el caso de que no entendamos eso, en el caso de que nosotros pensemos no pasa nada, si un auto viene a 100 kilómetros hacia mí, no me tengo que mover, efectivamente no nos vamos a mover. Voy a tomar la decisión de no moverme y me voy a quedar en ese mismo lugar. Entonces, esa es la cuestión de las instrucciones. Nosotros le vamos a decir al agente de inteligencia artificial, cuando pase esto, actúa de esta manera, vos vas a cumplir el rol, por ejemplo, vas a ser un trabajador dentro de una empresa agrícola, entonces el bot empieza a entender cómo tiene que tomar esas decisiones, qué decisiones tiene que tomar respecto a situaciones y demás. Y bueno, obviamente puede interactuar con usuarios, es decir, que va a estar interactuando con nosotros. Va a estar interactuando con otros sistemas, esto es importantísimo. Hoy en día ya se está trabajando mucho en lo que es interacción entre agentes de inteligencia artificial sin intermediación de una persona de por medio. Normalmente nosotros tenemos la costumbre de trabajar, digamos, directamente entre el usuario y el agente de inteligencia artificial. Ese es el ida y vuelta. Pero nada dice que un agente de inteligencia artificial puede interactuar con otro agente de inteligencia artificial. Esto es totalmente posible y ya se está haciendo un montón. Y obviamente con lo que también va a interactuar muchísimo es con las herramientas. ¿A qué nos referimos con herramientas? Bueno, justamente son aquellas funcionalidades que va a tener el agente de inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros una herramienta que tenemos son nuestras piernas, por ejemplo, que nos permiten movernos si vemos que viene un auto. Bueno, en el caso de un agente de inteligencia artificial, ¿qué herramienta puede tener? Supongamos que estamos creando un agente de inteligencia artificial para que responda a nuestros mails. Bueno, efectivamente tenemos que crear una herramienta que le permita enviar mails. Si no, por más de que tome la decisión de enviar los mails, si no tiene los medios, si no tiene la herramienta que le permite enviar efectivamente ese mail, no lo va a poder hacer. A eso nos referimos con herramientas. Y bueno, obviamente esto lo hace para resolver problemas, automatizar procesos, optimizar flujo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre un agente y un flujo de trabajo? Un flujo de trabajo es una cuestión totalmente lógica. Literalmente. Por ejemplo, vamos a tener un input A. Un input literalmente que es una letra A. Y acá vamos a tener una parte lógica en la cual la lógica básicamente es, ok, A es igual a B o es igual a C. Si A es igual a B, toma este camino. Si A es igual a C, toma este camino, este otro camino. Eso es una cuestión lógica, no tiene más que eso. Un agente de inteligencia artificial, por otro lado, tiene capacidad de razonamiento, tiene capacidad de interpretación, se parece mucho más a la forma en la que nosotros como personas tomamos decisiones. Esa es la principal diferencia. Ahora, no quiere decir que sean cosas distintas. Los agentes de inteligencia artificial los vamos a integrar dentro de flujos de trabajos. Es decir, trabajan en conjunto constantemente. Nosotros tenemos un flujo de trabajo entero y dentro de ese flujo podemos tener 1, 2, 3, 10 agentes de inteligencia artificial que funcionan justamente dentro de ese flujo de trabajo, en el cual nosotros tenemos un input A y buscamos un input B, C o D. Bueno, va a pasar todo ese flujo de trabajo, se va a ejecutar todo ese flujo de trabajo, los agentes van a estar ahí en el medio, ejecutando tareas, modificando la información, procesando información, y entonces, dependiendo de qué es lo que pasa ahí en el medio, vamos a tener una salida B, C o D. Esa es la diferencia por ahí entre agentes de inteligencia artificial y flujo de trabajo, pero no son cosas separadas. Es más, funcionan totalmente, digamos, dentro de sí. No son cosas por separado. Los agentes de inteligencia artificial funcionan dentro de flujos de trabajo. Así que bueno, volviendo al tema de agentes de inteligencia artificial como tal, yo les comentaba que esta es como la piedra angular, digamos, el esquema más básico de un agente de inteligencia artificial, en el cual nosotros tenemos un input, literalmente información que le va a estar llegando al agente de inteligencia artificial. Ese input le va a llegar a lo que es un LLM, un Large Language Model o gran modelo de lenguaje. Ese gran modelo de lenguaje es como el cerebro de todo este agente, así como nosotros tenemos un cerebro. Bueno, el cerebro de este agente de inteligencia artificial son los modelos de lenguaje, son las inteligencias artificiales.
Y lo que hacemos es conectarles como ciertas capacidades que lo convierten específicamente en un agente. ¿Qué capacidades le damos? Principalmente tres y básicamente tres. Tenemos el tema del retrieval. Esto del retrieval básicamente significa que un modelo de inteligencia artificial tiene muchísima capacidad de razonar, de responder preguntas, de conversar y demás. Ahora, no significa que si yo voy y le pregunto a la gente de inteligencia artificial, decime el código numérico de identificación de determinado producto. No tiene por qué saberlo, sencillamente porque no lo tiene, digamos, no tiene esa información a su alcance, no tiene la capacidad de responderme esa pregunta en particular. Si tuviera esa información, puede generarme, puede formularme una respuesta, pero si no la tiene, efectivamente no me va a poder contestar. Entonces, ¿qué hacemos con esto de retrieval? Literalmente lo que hacemos es darle toda aquella información que queremos que tenga a disposición para que pueda contestar y trabajar con, digamos, para que pueda contestar todas las preguntas que yo le voy a ir haciendo. O para que sencillamente la tenga a su disposición para distintas cuestiones. Así como nosotros, por ejemplo, si el día de mañana contratamos a un nuevo empleado, tenemos que, por ejemplo, darle, no sé, un libro en el cual tenemos todos los códigos numéricos de nuestros productos. Bueno, le estamos poniendo a disposición esa información para que ese empleado pueda trabajar. Sin esa información, sencillamente el empleado no puede trabajar porque no la tiene a disposición. Entonces, el funcionamiento en este sentido es muy similar. Esto de retrieval es toda la información que le vamos a dar específica para que pueda trabajar con esa información. Ni hablar tenemos el tema de las herramientas, como les comentaba antes, todas aquellas capacidades externas, entre comillas, que le vamos a dar a la gente para que pueda cumplir sus tareas, para que pueda ejecutar esas acciones. Y por último tenemos el tema de la memoria. ¿Qué es esto de la memoria? Literalmente es una base de datos en la cual el agente de inteligencia artificial va a estar guardando todas las interacciones una a una que tenemos nosotros con el agente. Es decir, supongamos que yo le mando un mensaje a la gente diciendo: hola, ¿cómo estás? Decime por favor el clima de hoy. El agente me responde: hola, ¿cómo estás? El clima de hoy son 26 grados con probabilidad de lluvia. Bueno, excelente. Ahora decime cuál es la capital de Francia. La capital de Francia es París. Cada una de esas interacciones, esos 4 mensajes que intercambiamos, los va a estar guardando en esta memoria. ¿Para qué? Para mantener el contexto de la conversación. ¿Por qué necesitamos el contexto de la conversación? Porque si no, esto sería mucho más parecido como, por ejemplo, ir a buscar algo en Google. ¿A qué me refiero? Supongamos que nosotros vamos a buscar el clima dentro de Google. Buscamos cuál es el clima, Google nos dice 26 grados, ta, ta, ta. Después buscamos cuál es la capital de Francia. Nos dice que es París, ta, ta, ta. Y supongamos que después queremos volver a conversar algo sobre el clima. Nosotros no podemos decirle a Google: respecto a lo que ya conversamos sobre el clima, ¿puedes volver a decirme la temperatura? ¿Qué va a pasar en ese caso? Bueno, lo que va a pasar es que Google no va a poder decirme la temperatura porque no va a entender que nosotros ya estuvimos conversando sobre la temperatura. Entonces, ese es el problema que solucionamos con esta memoria que le damos al chat. Es una función que nosotros como personas también tenemos, pero que sencillamente es algo tan natural y es algo tan instintivo, por así decirlo, que lo hacemos sin darnos cuenta, que justamente nosotros nos mantenemos en el contexto de la conversación. Si ahora viene una persona y se mete a nuestra conversación y yo le digo, por ejemplo, decime para qué sirve N8N. Claramente no va a poder decírmelo porque no está en el contexto de la conversación, porque no sabe de qué estuvimos hablando. Eso es lo que logramos con esta memoria, mantener a la gente en el contexto de la conversación, para que todo el tiempo tenga sentido esa conversación que estamos llevando a cabo. Y bueno, obviamente vamos a tener un output, que es lo que la gente responde, por así decirlo. No hay que confundirlo con las herramientas. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que le damos una herramienta para enviar un mail y le decimos: mandale un mail a Mario diciendo: hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, el agente lo que va a hacer es entender que tiene que utilizar la herramienta del email para enviarle un email a Mario, la va a utilizar efectivamente, es decir, le va a enviar este email a Mario diciéndole: hola, ¿cómo estás? A Mario le va a llegar ese email, etc. Pero después el agente va a generar una respuesta que esa respuesta no necesariamente tiene que ver con el email que ya envió. ¿Qué puede ser esa respuesta? Y bueno, la respuesta puede ser, por ejemplo: ya le envié el email a Mario. Pero no quiere decir que esta respuesta sea efectivamente ese email que le mandó a Mario, ese hola Mario, ¿cómo estás? Sino que esta respuesta es como una devolución a esa petición que le acabamos de hacer.
Y ahora sí pasamos con lo último de la clase, que es el tema del RAG, Retrieval Augmented Generation. ¿Qué es este concepto? Bueno, básicamente tiene que ver con esto que estábamos viendo antes, esto de retrieval. ¿Cuál es la cuestión? Si nosotros le damos un montón de información a la gente para que pueda trabajar con esa información, surge un problema. ¿Cuál es ese problema? Es que si cada vez que tiene que interactuar con esa información para hacer algo, para bien darnos una respuesta, para determinar cómo va a utilizar una herramienta, para llamar a otra herramienta en relación a una información que encontró en esa base de conocimientos y demás, si cada vez que la gente tiene que ir a consultar esa base de información, tiene que consultar toda la información que nosotros le cargamos, supónganse que le cargamos 500 documentos de 100 páginas cada uno, eso conlleva un consumo enorme, totalmente enorme, y probablemente la inteligencia artificial ni siquiera tenga la capacidad de encontrar esa información relevante para eso que le estamos pidiendo. Es decir, con tanta información es como que se abruma, por así decirlo, y ni siquiera tiene la capacidad de encontrar esa información que necesita para esta ocasión en especial. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos ese problema de consumo excesivamente alto, enorme, y de falta de capacidad de encontrar esa información? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Este es el esquema básico de lo que es un sistema RAG, Retrieval Augmented Generation. ¿Qué es lo que logramos con este sistema? Bueno, principalmente hay varias cuestiones a tener en cuenta. Y vamos a empezar por el tema de la información como tal. Es decir, en este caso, por ejemplo, de esos 500 documentos de 100 páginas que queremos que la gente tenga a disposición para trabajar con esa información. Primero que nada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar todos esos PDFs, toda esa información que tenemos, en este caso, que son 500 PDFs en 100 páginas, y vamos a dividirla en fragmentos mucho más pequeños. Ni siquiera en hojas, ni siquiera en páginas, ni siquiera en párrafos. Fragmentos más pequeños. Por ejemplo, algo que se usa mucho es dividir los fragmentos según su cantidad de palabras. Es decir, yo lo que hago es, voy contando, bueno, cuento las primeras 100 palabras. Hasta ahí tengo un fragmento. De la palabra 101 a la palabra 200 tengo otro fragmento. De la 201 hasta la 300 tengo otro fragmento. Y así sucesivamente hasta que recortamos toda esa información en fragmentos de 100 palabras. Esa es una de las formas que hay para recortar, dividir esa información en fragmentos más pequeños, porque son fragmentos mucho más manejables, por así decirlo, por el agente. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a agregarle una especie de índice a cada uno de esos fragmentos para que la gente, cuando quiera ir a buscar esos fragmentos, tenga este índice de referencia y pueda utilizar ese índice para hacer la búsqueda, porque si no sería lo mismo, si no tendría que igualmente leer cada uno de los fragmentos y entender qué información tiene y ver si encuentra esa información relevante. No queremos que haga eso porque si no es lo mismo que cargarle los documentos en crudo. Entonces lo que hacemos es asignarle un índice a cada uno de esos fragmentos y el agente, en lugar de buscar la información, va a buscar el índice. Va a buscar el índice que sea más relevante para esa pregunta que le estamos haciendo. Entonces, cuando le hagamos una pregunta al agente va a decir, ok, para responder esta pregunta necesito ir a buscar información a esa base de información que yo ya tengo. Va a ir a buscar esa información y se va a traer los fragmentos de información más relevantes o más parecidos a esa pregunta que le acabo de hacer. Obviamente buscando a través de este índice que nosotros le damos. Una vez que se trae toda esa información, claro, ahora pasamos de tener 500 documentos de 100 páginas que el agente tendría que haber analizado si quería buscar la información esa, a tener tal vez 10 fragmentos de 100 palabras cada uno. O sea, realmente disminuimos a una mínima fracción la información que la gente va a tener que estar utilizando, va a tener que estar buscando, porque lo único que nos trajimos es la información relevante a esa pregunta. Entonces ya con esa información puede trabajar muchísimo más fácil, tiene muchísima mayor capacidad para trabajar y ya nos puede dar una respuesta relevante y utilizar esa información para cualquier cuestión que querramos que la gente la utilice, digamos. Entonces, en ese caso en particular, lo que va a hacer es darle a la inteligencia artificial esos pequeños fragmentos de información relevantes a la pregunta que le hicimos. La inteligencia artificial va a ir a analizar esa pequeña información, va a generar una respuesta y nos va a entregar esa respuesta, obviamente de una forma precisa, con esa información que le acabamos de pedir.
Básicamente eso es lo que genera, para eso sirve un sistema RAG. Es un sistema de recuperación de información, de filtrado, indexación y recuperación de información. Así que bueno, hasta acá estamos con este video explicativo. La verdad no sé de cuánto tiempo quedó, creo que está bastante breve dentro de todo. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme y nos estamos viendo la próxima.